Hoy en día las religiones están tomando un papel protagónico en la escena mundial, sobre todo en la escena política y de poder mundial. Sin embargo, no es por el desarrollo del Evangelio y la difusión del Evangelio que predican, sino más por el contrario, por encontrarse en situaciones de escándalo que ya prácticamente no provocan escándalo en la población. A diario nos encontramos con noticias realmente escandalosas, pero ya estamos acostumbrados, como anestesiados respecto a estas noticias. Y paradójicamente vemos que aquellas religiones que han causado y siguen causando mayor mal son las que están tomando mayor poder en la escena cotidiana. Para hablar de este delicado tema, nos acompañan hoy y agradecemos la participación del pastor David Gates. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, gracias. Contento de estar de nuevo acá en Bolivia con ustedes. Gracias por el privilegio de acompañarlos. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Enrique Rosendahl, también muy bienvenido. Él es el director del Ministerio Navegando del Pasado al Futuro, ¿no? Muchas gracias, sí, Noé, por invitarme también al programa. Y con este Ministerio de Navegando del Pasado al Futuro intentamos poner las noticias mundiales en su contexto histórico y profético para mostrar que el Señor viene pronto. Te vas a estar presentando muy pronto en Texas, ¿puede ser? Sí, para la gloria y honra de Dios vamos a tener un evento de una semana de evangelismo y de profecía de una manera muy actualizada para que las personas a nivel mundial puedan enterarse que Cristo está a las puertas. Todas las señales de las cuales Jesús ha hablado están vigentes en este momento. Y al mismo tiempo vemos el cumplimiento profético de tan delicadas profecías del Apocalipsis. Todo ante el ojo de aquel que abre su ojo a las profecías de la palabra de Dios. La batalla final entre David y Goliat, ¿no? Ese es el título. Así es. Qué interesante. Porque yo pienso que este relato que se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 17, es aquel que nos abre los ojos a la realidad actual, porque es como una tipología. La historia se repite una vez más. Esta vez no en una escala pequeña, sino en una escala global. Lo que estamos viendo y lo que estamos enfrentando en un cercano futuro es la batalla final entre David y Goliat. Qué interesante tema. Bueno, los amigos que nos ven entonces de aquel lugar ya saben, entre el 23 al 30 de septiembre vas a estar acompañando. También tenemos con nosotros a Saray Rosales de Frankovich. Muchas gracias. Ella es de aquí de la casa. Los que asiduamente ven Red de Venir la tienen bien ubicada. Gracias por estar con nosotros, Saray. Gracias a ti también por invitarnos para participar en este programa y no solamente con las personas que están aquí, sino con todas las personas desde sus hogares que sé que están con deseos de escuchar el tema de hoy. El común denominador de todos los que vamos a participar en este programa, a ver si no me equivoco, es que somos personas que nos interesan las cosas de Dios y que trabajamos activamente en la proclamación del Evangelio. Sin embargo, no recibimos compensación económica por lo que realizamos. ¿Puede ser? Usted, por ejemplo, pastor, ¿podría contarnos un poquito de cómo vive, de cuál ha sido, sucintamente, ¿no? el último mes, por ejemplo, en su vida? Bueno, el último mes salimos a casi un mes y medio más o menos, llevando una avioneta para Estados Unidos, aprovechando visitas en Brasil, en Guyana, después Puerto Rico y por fin dejamos la avioneta en Florida para su inspección anual de mantenimiento. Y mi esposa y yo, la tía Rebeca, y yo continuamos para Japón. Ahí estuvimos en unas reuniones donde ahí participaron muchos grupos de sostén, apoyos a la iglesia, de voluntarios. El presidente de la Unión nos acompañó, ahí predicó, participó con nosotros, almorzamos juntos. Él quería conocer más del tipo de ministerio, le intrigó la idea de voluntarios trabajando por todo el mundo. Y después de allí pasamos a las Filipinas. Ahí participamos en una noche de oración, una noche de una presentación y oración para los jóvenes de un colegio. Después en varias iglesias, una iglesia muy grande de 1,500 personas y cerca de un hospital adventista. Visitamos a 2 bases aéreas. Tenemos 3 bases aéreas con helicópteros y aviones que operan haciendo obra médica. En Filipinas, lo interesante, en el sur de Filipinas es muy musulmán, muy cerca de Indonesia, el país más grande musulmán en el mundo, y hay mucha guerrilla. Y lo interesante
allá, aunque andan armados los musulmanes con sus metralletas, a nuestra universidad que está cerca, a nosotros con los helicópteros, nos han abierto todas las puertas. Aparentemente es muy importante para los musulmanes que una persona nunca coma puerco, porque claro, ellos no comen, porque lo ven inmundo a cualquiera que lo come. Entonces, como los adventistas del séptimo día no comen puerco y como tienen un mensaje de preparación para la venida de Cristo, ellos nos han abierto, dicen, el Corán nos dice que Cristo viene, pero no sabemos cómo prepararnos. Ahí está nuestro secreto, nosotros sí sabemos cómo. Entonces, le hemos regalado Biblias a cada uno, nos han abierto todos los sus lugares de culto, los que tienen las mezquitas, y nos han invitado solamente que vengan las mujeres bien vestidas, nada más piden. Y con metralletas ellos están allí y nosotros adentro predicando. Y nos han abierto todo eso. Entonces damos gracias a Dios que realmente aún entre los musulmanes hay un reavivamiento y un deseo de prepararse para la venida de Cristo. Y Enrique, ¿vos por qué te dedicás o dedicás mucho tiempo tuyo? Porque tú tienes tu actividad personal de la que vives. ¿Por qué dedicas tanto tiempo a las cosas de Dios? La verdad es que es algo que arde en mi corazón. Yo pienso que todos los que nos ponemos en el camino de proclamar la palabra de Dios con los diferentes talentos y dones que Dios nos ha dado, lo hacemos porque Dios lo puso en nuestro corazón. Lo tenemos que hacer porque es un llamado. Y de esta manera yo estoy dedicando casi todo mi tiempo a este ministerio. Es un ministerio de sostén propio. Yo meto mucho dinero ahí. Y de esta manera también mucho tiempo, y aparte de eso trabajo, soy empresario, gano dinero, pero intento trabajar lo menos posible para ganar dinero, para amplificar lo máximo posible, para tener tiempo para avanzar con el ministerio. Amén. Porque hay tantas personas que tienen que escuchar el Evangelio que Cristo viene pronto, y de esta manera no hay otra, no me quiero otra. Yo sé que este Evangelio que tenemos nos pone en una situación hasta inclusive de riesgo. Personas no nos entienden. ¿Por qué hacemos esto? Pero lo hacemos por amor a la verdad. Amén. Porque la otra opción sería quedarme en casa, ver televisión, comer pipocas, intentar olvidarme lo que está pasando en el mundo, que Cristo viene pronto. Pero no puedo. Y es eso la respuesta. Podemos decir que todos estamos hoy aquí porque amamos a Cristo y queremos servirle. No porque estamos respondiendo a ninguna religión, ni porque se nos pague, ni nada por el estilo, ¿no? Ahora, esto no es lo que se ve en la generalidad de los casos, ni en la generalidad de los religiosos, ¿no? Hay mucha gente buscando poder, por ejemplo, mucha gente por un salario, o mucha gente, no sé, de diferentes maneras, pero no siempre es netamente por amor a Cristo, ¿no? Y no sé a ustedes, creo que sí, pero a mí me gusta hablar claro, no andar con vueltas. Y la religión hoy por hoy no está representando, a mi forma de ver las cosas, el Evangelio de Cristo. Sino que al contrario, más bien es la mayor fábrica de incrédulos que hay en el mundo. La religión en general, ¿no? A causa de los religiosos hay mucha gente que no cree o que su fe es muy liviana. Y esto es lo que yo veo, por ejemplo. Si analizamos la religión más importante, por ejemplo, en el ámbito del cristianismo, la Iglesia Católica, la que más fieles tiene, la que más presencia tiene por todos lados del mundo. ¿Cuántas noticias de este tipo vemos en un año, por ejemplo? Escándalo en Alemania. El hermano de Benedicto XVI vinculado al abuso de 547 chicos en un coro católico. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo explicar esta realidad de la Iglesia Católica, de los abusos de menores, de los lobbies gay, de las curias romanas que hacen pervertidas fiestas sexuales, con droga inclusive, como se vio hace poco? ¿Cómo podríamos ponernos en los pies de un católico sincero que ama a Cristo y que está viviendo esa realidad en su iglesia y darle esperanza, pastor? Hay muchos hermanos que aman en la Iglesia Católica que aman al Señor. Algunos de ellos pueden ser aún más cristianos que nosotros, porque realmente están muy cerca del Señor y oran mucho y son muy consagrados. Y tengo muchos amigos íntimos de la Iglesia Católica que me han ayudado mucho y sé que son cristianos. Entonces, al hablar de problemas en la iglesia, tenemos que reconocer de que estamos reconociendo, Jesús mencionó que hay dos grupos en la iglesia.
Hay un grupo que aman a Dios y otros que no aman. Y todas las iglesias lo tienen. No hay excepción. Y entonces lo que estamos viendo cuando hay ese tipo de abuso, hay tipos de crímenes, hay robos, hay abusos de niños, qué sé yo, es el grupo de parte de los que no aman a Dios. Y Dios viene hay cizañas y hay trigo. Y cuando el juicio final se trata de que Dios tiene que separar el trigo de las cizañas. Entonces, mi ánimo, lo que yo quisiera animar es los fieles, los que aman a Dios y quieren servirlo y honrarlo, que no se desanimen. Simplemente hay que reconocer que en la iglesia hay claramente dos grupos. Algunos representan al enemigo, otros representan a Dios. Y ahí se ven los frutos. Por los frutos lo conoceréis, dijo Jesús. Hay una noticia actual que vamos a compartir un resumen, y es cuando la religión, que ha perdido el poder de convencimiento, intenta copar el poder del Estado para lograr sus fines. Como ya no les llega a la gente, usa el Estado, por ejemplo, con la enseñanza de la religión en las escuelas públicas y te impone la religión. Y ese es el informe que vamos a ver ahora, viene de Argentina. Allí se está debatiendo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el máximo tribunal de justicia de Argentina, si la enseñanza de religión católica en las escuelas públicas es constitucional o inconstitucional. Y la Iglesia Adventista ha participado junto a otras iglesias y otras instituciones y universidades de unas audiencias públicas que ha convocado la Corte Suprema de Justicia para analizar este tema, y tenemos un informe. Vamos a compartirlo. Trasladamos a la provincia de Salta, porque allí en las escuelas públicas la educación religiosa es obligatoria. Y es por eso que un grupo de madres presentó un amparo colectivo para declarar la inconstitucionalidad de esta obligación. Bueno, la Corte Suprema de Justicia realizó la primera de las 4 audiencias públicas. Hay muchísimos argumentos, pero el tema este de la discriminación es el más notorio. Nosotros venimos abogando porque exista un Estado abiertamente laico, totalmente laico. ¿Por qué? Porque es el único que genera un clima de libertad en el cual tanto las personas creyentes como no creyentes puedan ejercer su libertad en todo tipo de accionar. En la provincia de Salta han ocurrido situaciones muy lamentables debido a que enseñando religión confesional católica basado en la ley educativa de Salta, chicos pentecostales, evangélicos, adventistas, mormones, testigos de Jehová, tienen que retirarse del aula porque los padres han tomado la decisión de que los chicos no tomen la materia de religión católica. Nosotros como adventistas tenemos que estar en contra de la enseñanza de la religión porque sabemos que cuando las religiones utilizan el poder del Estado siempre terminanse leyendo la mano, por decirlo de una manera normal o popular. Es decir, se comienza diciendo hay que enseñar valores y se termina enseñando tu religión a través de la imposición del Estado, cuando la religión, Cristo dijo claramente, denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, no mezclen las cosas. Es decir, esto está creando una situación que nos ha hecho volver a la Edad Media, ¿no? Donde se usaba el poder del Estado para inculcar religión frente a la decadencia de las religiones que por sí mismas no pueden lograr esto y recurren al poder del Estado para lograr lo que no logran por el propio evangelio que predican. Expone a continuación la Asociación Argentina de los Adventistas del Séptimo Día, cuya oradora es la doctora Ruth Galíndez. Nosotros centramos hoy la posición de la Iglesia Adventista porque la trascendencia que tiene este caso para todo el país es para todo el país. Creo que se está esperando y muchas provincias están esperando la resolución de la Corte para que en el futuro, quizás mediato o inmediato, en todas las provincias se comience a implementar la educación religiosa en las escuelas de gestión pública. Para nosotros la educación religiosa es muy importante y que creemos que incluso los alumnos en las escuelas públicas tienen derecho a expresar su religión. Lo que ocurre es que el Estado no puede imponer una o más religiones particulares y que en todo caso la educación religiosa tiene que realizarse, pero a través de la familia, a través de la iglesia y a través de las escuelas confesionales. Las audiencias serán el fin de un largo recorrido. La causa comenzó en el 2010, 2 años después de que el Ministerio de Educación salteño estableciera la obligatoriedad de las clases de religión católica.
En su pedido de amparo, 8 madres detallaron que la aplicación del artículo 27 de la Ley 7.546 de Educación vulnera derechos de los alumnos y sus familias. Bien, ahí tenemos el informe entonces de dos medios de allí, que es la televisión pública y Nuevo Tiempo Argentina también, que nos estuvo cediendo información, digamos, el video de informe, que hicimos un extracto, ¿no? Ahora, Enrique, ¿qué opinás de la posición de la Iglesia? Está bien que defendamos la laicidad de la educación pública, ¿verdad? Nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día nos abstenemos de la política. Eso es parte de nuestro entendimiento de las Sagradas Escrituras, de que debe haber separación de Iglesia y Estado, porque solo la separación de Iglesia y Estado mantiene la libertad religiosa. Cuando el gobierno comienza a meterse es decir, cuando la religión comienza a meterse en la política, entonces tenemos un escenario peligroso porque pueden surgir leyes religiosas. Es por eso que Jesucristo con claridad dijo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero que el César no se meta en las cosas de Dios, ni Dios en las cosas del César. Estricta separación de Iglesia y Estado. Eso nos dio la libertad que hoy en día gozamos. Porque si hoy en día tuviéramos unificación de Iglesia y Estado, no estaríamos hablando con la libertad que ahora estamos hablando. Y eso es lo que yo puedo opinar al respecto. Bien, qué bueno que es que nuestras creencias se nos inculquen en el ámbito del hogar, ¿no? En el ámbito de la iglesia en la que nosotros decidimos asistir, pero que no se nos impongan desde el Estado. Si hay algo que caracteriza al Estado es el poder de imposición. Y que te impongan que vos creas en Dios, eso es lamentable. Eso es retroceder a la Edad Media, ¿no? Exacto. Yo pienso que lo más sano que puede haber en esta tierra son los estados laicos, que no se meten con la religión, o que no permiten que la religión también tome influencia sobre ellos. Porque es terrible lo que está ahora, por ejemplo, en debate en Argentina, de que se obligue a un niño en una escuela estatal de tener que aprender una religión específica. Porque eso no es bueno, porque los padres tienen diferentes trasfondos religiosos. Hay padres de diferentes trasfondos religiosos. Y si ellos quieren que su niño aprenda en una escuela determinada, que tenga una influencia decidida de una religión, entonces lo enviará a una escuela privada. Por ejemplo, hay una escuela privada bautista, y entonces los padres bautistas lo envían ahí si ellos desean, pero si lo envían a una escuela estatal, no deberían recibir ahí una influencia religiosa. Debe estar separado estas cosas. Bien, y bueno, bien por la Iglesia Adventista también que participó en esos debates y expuso la libertad religiosa. Así que desde aquí también queremos expresar nuestra gratitud respecto al tema. Sarey, saliendo un poquito de lo que es el ámbito de la Iglesia Católica, que como vemos está tratando de imponer sus dogmas, hemos visto otras veces en relación a la ley dominical, por ejemplo, el descanso obligatorio del domingo a través de las leyes del Estado, o esto de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Pasemos al lado evangélico, digamos, al otro gran grupo, sin hacer ningún detalle en particular. ¿Cómo ves la realidad evangélica? Los cultos fuera de control, por ejemplo, que se ven en internet, los videos que aparecen, la vestimenta, la música que se está escuchando, los shows que están habiendo. ¿Eso es cristianismo? Mira, primero quiero hacer la salvedad para todos nuestros amigos evangélicos que nos están escuchando. Dios tiene hijos también en las iglesias evangélicas. Dios los ama y algunos de ellos han decidido ser fiel a la luz que ellos han recibido. Pero conforme van pasando los años y nos vamos acercando al fin, ellos mismos se han dado cuenta, porque hay videos que personas evangélicas han hecho que quizás en esta ocasión no lo podemos pasar por cuestión de tiempo, pero quizás en otra oportunidad podemos pasarla. Jóvenes que están haciendo videos de cómo la mundanalidad está minando incluso la iglesia evangélica. Ellos mismos lo reconocen. Ellos mismos reconocen de que en vez de que la iglesia sea una influencia para el mundo está siendo una influencia
terriblemente para la iglesia. Entonces también lo reconocen y podemos ver que la cristiandad en general está frecuentando los mismos lugares que frecuentan la gente mundana, que se visten igual que los mundanos, que escuchan la misma música que los mundanos y que utilizan los mismos entretenimientos que los mundanos. Entonces algo está pasando. ¿Qué está pasando? Que el mundo está minando las iglesias a nivel en general cristianas y no solamente las evangélicas. Podemos hablar de cada una de las iglesias que está sufriendo esta misma situación. Y cuando yo estaba en la universidad, me recuerdo de que hacían actividades y todavía hacen actividades en la universidad. Y qué lindo era poder ver a nuestros hermanos evangélicos reunidos todos juntos para orar. Y la verdad, unos cultos muy hermosos en la universidad. Cuando nosotros hacíamos nuestras propias reuniones, habían 2 o 3 personas y a veces eso me dolía en el corazón y yo decía, ay, cuánto quisiera que haya más personas, así como ellos tienen personas para alabar y para orar. Dios tiene hijos fieles también allí, pero la verdad, el mundo cristiano está pasando por una crisis. Y me gustaría compartir el verso de 1 de Juan, capítulo 2, en donde nos habla acerca de por qué estamos sufriendo esta crisis. Y rápidamente voy a leerlo. Dice: el que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, nosotros como cristianos debemos tratar de pensar como Jesús pensó, de sentir lo que Jesús sintió, de actuar como Él actuó y de andar como Él anduvo en esta tierra. Y eso no lo logramos fuera de Cristo. ¿Qué nos falta? Nos falta escudriñar la Biblia y entender cómo anduvo Cristo, cómo vivió Cristo en esta tierra, para que todos los cristianos realmente podamos imitarlo. Cuando, en base a una fe que dice la fe sin obras es muerta, dice la misma Biblia, pretendemos ser salvos y no nos preocupamos por atender a los mandamientos de Dios, finalmente el mundo es la iglesia, ¿no? Entonces, un llamado a todos nuestros hermanos evangélicos de que volvamos a Dios, ¿no? Y si hay una nación que se ha caracterizado por el culto evangélico protestante es Estados Unidos. Y allí, ayer precisamente se veía una noticia, aquí podemos ver al presidente Donald Trump rodeado de pastores evangélicos, cuando se está declarando el domingo 3 de septiembre como Día de Oración en los Estados Unidos a raíz de un desastre natural. ¿Qué análisis podemos realizar de esa situación, Enrique? Lo que Donald Trump ha hecho para declarar un domingo como Día Nacional de Oración es algo que ya vimos unos cuantos años atrás cuando el presidente Bush, George Bush también, cuando fue instalado como presidente, lo primero fue hacer un domingo un Día Nacional de Oración. Eso es algo porque los republicanos de Estados Unidos son más inclinados hacia el cristianismo bíblico, digámoslo así. Entonces, él intenta a su nivel hacer algo positivo. Entonces, a su nivel piensan, tenemos que volver a Dios como nación. Sí, acá vemos, por ejemplo, Donald Trump recibiendo la oración de los evangélicos, ¿no? Exacto, y su deseo es volver a esa nación a Dios, porque ellos también ven que la bendición se está retirando, tantos desastres naturales que están azotando ahora en Texas, el peor desastre natural de la historia de Texas. Entonces, también nosotros sabemos que el Señor viene pronto, pero lamentablemente, ahí viene el punto, ellos piensan que el domingo está en vigencia como día de descanso. Entonces, son nuestros hermanos de otras iglesias, de otras denominaciones, guardando todos el domingo.
habiéndose olvidado del día de reposo bíblico. Es ahí donde yo veo el riesgo, porque Donald Trump recientemente también firmó el decreto de eliminar la enmienda Johnson, que prohibía a los pastores, los líderes religiosos, meterse en la política y hablar desde el púlpito acerca de cuestiones religiosas y influenciar a sus membresías para cierto candidato en las elecciones. O sea, estamos viendo a la religión controlando el poder político, ¿no? Haciendo que el presidente ejecute actos de carácter religioso. Exacto, lo que estamos viendo es cómo progresivamente la religión está tomando control de la política. Tanto en Argentina el ejemplo y ahora el ejemplo en Estados Unidos, que para nosotros es mucho más delicado por la cuestión profética de Apocalipsis 13. Es muy similar a lo que hace la Iglesia romana, católica romana, lo que ha hecho a través de la Edad Media y lo que está intentando hacer, lo que está haciendo ahora el protestantismo de Estados Unidos, ¿no? Copar el poder político. Sí, y lo que aparentemente es una cosa positiva es una espada de dos filos, porque lamentablemente los resultados finales para los que tenemos discernimiento espiritual y conocemos las profecías, sabemos a qué nos va a llevar esta situación. Leyes religiosas en el futuro. Y leyes religiosas significa pérdida de libertades y persecución de minorías. Y en este contexto sabemos que el problema será el domingo como día de descanso que se nos vendrá encima en un cercano futuro. Y acá estamos viendo relacionado lo que son los desastres naturales con la unión del poder religioso y civil y a su vez el domingo. Es un combo bastante explosivo, ¿no? Que hemos hablado en este programa y vamos a seguir hablando, pero por el momento queremos presentar nada más la noticia para estar atentos y para informar a nuestros oyentes, ¿no? Veo más en combinación con un desastre ahora. Porque sabemos que más desastres van a caer sobre la tierra, inmediatamente acudimos y el rumbo es este. Exactamente, o sea, un desastre resulta en una orden ejecutiva religiosa. Y cuando ocurran más desastres y a peor nivel, va a haber más leyes. Ahora, saliendo de lo que son los otros, podríamos decir, ¿no? El resto de las religiones. En casa, ¿cómo estamos, pastor? ¿Está todo bien? Sufrimos de las mismas cosas que los otros, pero en cierta forma peor. ¿Por qué? ¿Cómo es? Porque Dios tiene un pueblo especial y tiene un trabajo especial. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día es solo una pequeña parte de los hijos de Dios. Sí. No nos consideramos los únicos de ninguna manera. Sabemos que somos solamente una pequeña parte, pero tenemos un trabajo, una misión muy especial. Entonces, como el enemigo sabe que Dios le ha dado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día el trabajo de preparar al mundo para su venida, es justamente lo que el enemigo no quiere. Entonces, él enfoca sus esfuerzos en parar la iglesia que no cumpla su misión. Porque si la Iglesia Adventista cumple su misión, los demás se van a percatar, se van a despertar y se van a preparar. Entonces, él va directamente al grano. Y el grano es el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de justicia por la fe, el mensaje de conocer el carácter de Dios, elevar su carácter de amor, sus mandamientos que reflejan su carácter y preparar el mundo para la segunda venida. Entonces, en cierta forma, hemos sido atacados peor que las otras iglesias, aunque todos sufrimos del mismo ataque. Pero la Iglesia Adventista del Séptimo Día está bajo una presión intensiva a todo nivel, de arriba hasta abajo. Alguien dice, pero estoy bajo mucha presión, ¿cómo voy a...? No, todos están. Desde el presidente de la Asociación General, nuestra Iglesia Mundial, la Administración Mundial, cada vicepresidente, cada líder en cada nivel, hasta el miembro. Todos estamos bajo presión ahora para decidir a qué lado estamos. ¿Vamos a obedecer la misión o vamos a escondernos un rato y dejar que la presión pase? El problema es que estamos eligiendo a qué lado estamos ahora y es sumamente importante. Eso se llama zarandeo. Sí. Y el zarandeo es para cuando yo vivía aquí en el Beni, las mujeres a veces molían el arroz, sí. El hombre cosechaba, las mujeres molían y de ahí salía la paja, ¿no? El viento botaba todo. Entonces, en el zarandeo es como un preposicionamiento de la persona. ¿Estoy para Dios o estoy para los hombres? ¿Estoy para la verdad o no digo nada ahorita? Entonces, cuando tú te posicionas a un lado o al otro, cuando viene el viento, no es para separarnos. Cuando viene la crisis final, cuando llegue a leyes humanas que van a infligir persecución contra los que guardan los mandamientos, no hay que elegir. Ya elegiste, hace tiempo elegiste. Las decisiones las estamos tomando ahora. Y eso va a determinar a qué lado vamos a estar.
Pero vemos entonces que la realidad en cuanto, por ejemplo, a música, la música que se están pasando en cuanto a lo que es despotismo y abuso de autoridad y muchas cuestiones de ese estilo también se ven absolutamente en la iglesia adventista. No nos hemos escapado de eso. Ajá. No, a mí me gustaría hacer un comentario, y es que muchas veces cuando nosotros pensamos en crisis, en que la iglesia está en crisis, muchas veces pensamos en esas formas externas de crisis. Pero el resultado de todas esas formas externas de crisis son el resultado de la crisis que tenemos dentro. De que la palabra del Señor dice, mi pueblo está muriendo por falta de conocimiento, pero realmente no es conocimiento teórico, porque el conocimiento teórico lo tenemos. Estamos muriendo porque no estamos conociendo al Dios de la teoría. No estamos conociendo al Dios que nos da el mensaje. Entonces, todas estas formas externas de corrupción, si lo queremos llamar, de problemas, como lo querramos llamar, son el resultado de nuestra condición interna del corazón. Y hay otros problemas que a mí me gustaría hablar, porque la crisis va más allá de la vestimenta, la crisis va más allá de la música, la crisis va más allá de nuestros entretenimientos. Y me gustaría, yo anoté aquí 7 puntitos que los voy a leer rápidamente. Por ejemplo, los hogares destruidos. Las estadísticas indican que incluso los hogares cristianos están siendo minados y destruidos. ¿Por qué? Porque los altares del hogar no se están fundando. ¿Cuáles son esos altares que necesitamos erigir en el altar? ¿Cuántos hogares adventistas y cristianos no hacen el culto familiar? Entonces, eso como resultado lleva a una crisis en el hogar. Y por el resultado es en la iglesia, porque se destruye el hogar, se destruye la iglesia, se destruye el Estado y se destruyen los gobiernos. Entonces el problema comienza desde el corazón hasta el hogar y en el hogar. Hay otros problemas, como por ejemplo el poco espíritu misionero individual. Eso muestra que hay una gran crisis en la iglesia, porque va más allá del proyecto en general que como iglesia hacemos, que nos caracterizamos por ser una iglesia misionera. Pero, ¿qué de cada miembro? ¿Qué hacemos luego de que pasa el sábado? Nos caracterizamos por durante toda la semana comprometernos en hacer la obra de Dios y testificar y ser unos verdaderos misioneros. Poco espíritu misionero. Nuestras obras muchas veces no están de acuerdo con nuestra fe, y quizás podemos donar dinero para la causa de Dios, podemos dar el diezmo, podemos dar la ofrenda, pero muy pocas veces no nos hemos entregado por nosotros mismos. Podemos entregar dinero, pero el dinero no hace lo que también yo puedo hacer. Entonces quizás me comprometo con el dinero, pero yo no le estoy pagando a Dios. Es mi compromiso y mi responsabilidad con Dios. Estás pagando una cuota para ganarte el cielo, pero no es así. Y no se trata de eso, va más allá de eso. El poco espíritu de devoción, lo que incluye nuestra falta de oración ferviente y lo que resulta en una fe lánguida y débil. ¿Qué tenemos hoy a nivel en general, como cristianos en general? Y no estoy hablando solamente de una iglesia. Cristianos con fe lánguida y débil. ¿Por qué? Porque hay poco estudio de la palabra de Dios, hay poca oración. Y si no tenemos oración y si no tenemos estudio de la Biblia, somos soldados muertos. Entonces tenemos iglesias muertas porque los soldados están muertos. Entonces necesitamos realmente el poder del Espíritu de Dios que nos jamaquee, nos domine y nos muestre, para que realmente nosotros podamos tomar una acción solamente con el poder de su Santo Espíritu, porque por nosotros mismos jamás podemos lograr que hayan reavivamientos y reformas en nuestra propia vida y en la iglesia a nivel en general. Entonces, todas estas formas de corrupción, todas estas formas quizás de problemas son el resultado de lo que está en nuestro interior, de un corazón podrido y dañado por el pecado. Y me gustaría hacerle un llamado a todas las personas que nos están viendo, más allá de cualquier religión que sean. Dios quiere realmente transformar a un pueblo prepararlo para que conozca la verdad. Y me gustaría que las personas que nos están viendo, más allá de cualquier religión que sean, puedan decirle al Señor, ayúdame y dame una mente abierta
para que yo pueda escudriñar tu palabra y encontrar la verdad. ¿Cómo mantener la fe en el medio de la crisis? ¿Será que a Dios se le escaparon las cosas de las manos o tendrá algún plan? Ya tenemos, Noé, 20 años desde que tomamos la decisión de dejar el sueldo atrás y trabajar gratuitamente como voluntarios con mi familia. Y en los 20 años hemos aprendido mucho de Dios. Y cada crisis es realmente una oportunidad para aprender a depender más de Dios. Nosotros angustiamos un poco cuando hay crisis, pero hemos aprendido una cosa: cada crisis es para beneficiarnos. Entonces, no tememos a las crisis, solamente que nos incomodan de la rutina del día porque teníamos otros planes. Pero cuando llega una crisis y uno se pone a orar, Dios le muestra, es para corregir algo, es para ampliar algo, y a veces una crisis se convierte repentinamente en una ventaja. Me recuerdo cuando estaba viviendo y trabajando en el Perú, yo trabajé en la Unión ahí 6 años, la Unión Incaica, lo que era Perú y Bolivia en esos días. El presidente del país en esos días era el presidente Fujimori, y lo que le llamaban el chino, aunque era japonés. Entonces, él estaba entrando a las elecciones y había muchas dudas si le iban a reelegir o no. Y entonces en ese momento vienen algunos terroristas y se apoderaron de la embajada japonesa. Y entraron y tuvieron como rehenes a todos los embajadores. Imagínate el poder de tal cosa. Entonces llegó a ser una crisis de primera instancia para el presidente. ¿Qué hago con los embajadores? Bueno, no se dijo nada, no se supo nada. Repentinamente, en unos 3 días, si no me olvido, las fuerzas especiales lograron entrar, rescataron a todos y los terroristas quedaron muertos. Eso no llegó a ser una desventaja para el presidente, automáticamente lo reeligieron. Entonces, era la crisis peor de su vida, pero lo lanzó otra vez a la presidencia. Entonces, viendo nomás como eso como una analogía nomás, cada crisis que podría parecer ser terrible, simplemente es un punto de lanzamiento. Dios lo usa, la visibilidad, cuando los hijos de Dios estén en las cortes, cuando le estén amenazando por guardar las leyes divinas en vez de las leyes humanas. Eso no es terrible, es positivo. La gente van a mirar, van a observar y van a decir, yo quiero de eso. El famoso reformador Zwingli, suizo, era un teólogo. Estaba pasando por la calle y vio que lo quemaron a un hereje. Y él se quedó mirando la cara de él. Imagínate una persona, el trauma de ver una persona quemando. Yo no puedo imaginarme, aunque sospecho que vamos a ver más de eso algún día. Pero él vio eso y vio la paz y la tranquilidad y ese supuesto hereje estaba cantando. Cuando él vio eso, dijo, lo que él tiene, yo también quiero. Estudió la palabra de Dios y consiguió la paz y el gozo y fue un gran reformador. Entonces, aún en la muerte, aún al ser mártir, aún al sufrir una crisis, llega a ser una gran ventaja. Dios sabe lo que hace, pero hay que confiar en Dios. Dios es la fuente de todos los recursos, la fuente de todas las bendiciones, y si nos aferramos a Él ahora, que venga la crisis, Él nos va a cuidar. ¿Alguien más? Yo pienso que nos toca vivir en tiempos muy solemnes. También proféticamente hablando, vemos de que vivimos en la recta final hacia el retorno de Jesucristo. Nosotros somos adventistas del séptimo día, adventistas porque creemos que realmente Jesucristo volverá. Y no vuelve en cientos de años, vuelve muy pronto. Las profecías y las señales están claras. Jesús dijo, cuando vean todas esas cosas ocurrir, sepan que estoy a la puerta, la última generación ha llegado. Yo creo que que estamos aquí, tenemos todos la verdadera y real oportunidad de ver a Jesucristo venir en gloria y majestad. Por lo tanto, vemos como Roma, como potencia final que describe en la Escritura, en Apocalipsis 13, junto con su aliado, los Estados Unidos, están tomando el control. Bien, Estados Unidos ya lo tiene el control mundial, siendo la superpotencia mundial actual desde la caída de la Unión Soviética. Pero ahora vemos como su aliado se está aliando cada vez más, que es Roma papal con Estados Unidos. Es algo que todo el mundo ve, nadie lo puede ignorar, pero nadie entiende lo que significa a menos que conozcan las profecías. Y yo estaba hace un mes en Alemania, yo soy de ese país, dando en seminario para despertar a las personas a la realidad que vivimos en la recta final de la historia humana. Y ahí yo tuve el privilegio de ir a unos cuantos lugares donde había estado Martín Lutero.
Por ejemplo, fui al castillo de Wartburg. Y ahí, en ese castillo, hay una tienda con muchas diferentes cosas que uno puede comprar. Y ahí yo conseguí lo que les voy a mostrar ahorita. Te voy a pedir que me pases al pequeño Lutero. Esto es un Playmobil, es un juguete. Playmobil es una industria parecida a Lego, por ejemplo. Los niños juegan con esto. Quizás alguna cámara pueda enfocar este pequeño Martín Lutero, muy bonito. Pero ¿qué pasó? 500 años después de Lutero, Lutero se convirtió en un juguete. Hay un titular en Alemania que decía que el año 2017, el mayor fracaso es Martín Lutero. Se hicieron muchísimos eventos en Alemania para conmemorar esa fecha. Nadie fue. No había interés en la sociedad. Nadie. Poca gente. Todo. Fracasos económicos uno tras otro. El único éxito económico es este Playmobil que se vendió más de 1 millón en Alemania. O sea, en el periodo de mayor, por lo menos conocimiento de los escándalos que están ocurriendo en el seno y en la cúpula de la Iglesia romana, se acabó la protesta. Exacto. El protestantismo oficialmente de parte de los luteranos, los cuales vienen de Lutero, está básicamente muriendo y lo han rebajado a condición de un juguete para que los niños jueguen. Y tenemos que imaginarnos ese significado profético, lo que está ocurriendo. Pero hablando con mi hermano Alberto en Alemania, él analizó y supo que hay cientos de pastores, teólogos, también luteranos, que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo. Así que vemos en todas las iglesias evangélicas, las denominaciones, las diferentes, no todos están de acuerdo con la reunificación con Roma, que en este momento está tomando control espiritual de Estados Unidos y del mundo también progresivamente. Hay un remanente en todas las iglesias y nosotros tenemos esa luz especial que Dios nos ha dado, el mensaje de los 3 ángeles para hacer el llamado de Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, uníos al remanente, que tiene características muy claras identificadas en la profecía. Ahí me estás dando pie para la siguiente pregunta. ¿Cómo escoger la religión cuando la corrupción y actitudes políticos y despóticas hay en todas, ¿no? Hay iglesias que hacen lo malo y que hay que salir de ellas porque son Babilonia, dice la Biblia, salid de ella, pueblo mío. Sin embargo, hay otras iglesias que también no están obrando bien. Sin embargo, Dios nos manda a sufrir la crisis adentro, sufrir los ataques y permanecer. ¿Qué es lo que hace la diferencia de que tengamos que salir de unas y entrar en otras o permanecer en otras? ¿Qué es lo que tenemos que mirar nosotros a la hora de escoger nuestra religión? Me gustaría hacer un comentario para que también puedan ustedes también participar y comentar. Pero en Apocalipsis 14:12 nos muestra una clave de cómo nosotros podemos identificar la iglesia verdadera. Entonces, en Apocalipsis nosotros encontramos, y si estudiamos detalladamente, nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero muchas personas se preguntarán, sí, pero si todas las iglesias, aparentemente la mundanalidad está minando las iglesias, ¿cómo diferenciar la iglesia verdadera? Tenemos una responsabilidad ahí y tenemos que estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos estudiar las doctrinas fundamentales que nos muestra la Biblia, que muchas veces en otras denominaciones las ponen a un lado o no las toman en cuenta. Y a ver si te entiendo. No debemos fijarnos en lo que están haciendo los religiosos, sino en la esencia de la religión, del mensaje que están, que se predica en esa religión, ¿no? Lamentablemente, quizás muchas veces, como cristianos, manchamos el nombre de Dios, ¿verdad? Y traemos oprobio al nombre de Dios. Pero hay un mensaje que se predica que son los pilares de nuestra fe, el fundamento de la iglesia adventista. Yo alabo el nombre de Dios porque tenemos una verdad presente que hay que ser predicada, que tiene que ser predicada. Y los mandamientos de Dios tienen que ser exaltados por encima de todo, para que todo el mundo pueda ver el verdadero carácter de Dios. Y una de las
una de las cosas que hará que el zarandeo venga es cuando los mandamientos de Dios los echen a un lado por completo y a la gente no le importen más los mandamientos de Dios. Eso traerá el zarandeo. Entonces tenemos que buscar esa iglesia específicamente que guarde los mandamientos de Dios y tengan el espíritu de la profecía. ¿Qué más podrían comentar al respecto? Está abierta la pregunta. Como mencionó Enrique, vivimos en momentos muy solemnes, porque justamente estamos llegando ahora a la recta final. Ustedes saben, en una carrera, en la recta final es donde solamente hay un enfoque: correr a lo máximo posible y mantener los ojos puestos en el blanco. Si retiramos nuestros ojos de la palabra de Dios, Martín Lutero creía en sola escritura. O sea, toda creencia tiene que tener una fuente, una base bíblica. Si no tiene base bíblica, es tradición y se rechaza automáticamente. Entonces, como resultado, nuestros ojos tienen que estar en la palabra de Dios, número 1. Número 2, una dependencia total en Dios que nos guíe. Él va a guiar su iglesia. Amén. Él ya ha descrito, como mencionó Saraí, guardan los mandamientos de Dios, tienen el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesucristo, y esa descripción muestra cuál es la iglesia. Ahora, por eso Satanás también conoce cuál es la iglesia que hace eso. Satanás sabe muy bien, y por eso está queriendo diluir, prevenir, hacer dormir a la iglesia remanente de Dios para que no cumplan su misión. Pero se va a cumplir. Hacer que se peleen entre ellos, por ejemplo, también, ¿no? Tristemente, es el secreto de Roma: dividir y triunfar, conquistar. Entonces, si Satanás logra dividir al pueblo, a veces pierden el enfoque y se ponen a meterse en remolinos ahí y nunca cumplen su misión. Lo que hay que hacer, el famoso, en Estados Unidos hay un pastor que ya murió hace años atrás, pero muy, muy conocido como un santo de Dios, podemos decir un hombre muy consagrado, HMS Richards, y el hombre que primeramente usó radio en la iglesia para evangelizar. Y la voz de la profecía, por ejemplo, es el padre de eso. Pero él dijo: no se distraigan por los conejos del enemigo. Un perro está yendo por ahí, un conejo y va por allá, y otro conejo va por ahí. O sea, se distrae el perro, ¿no? Entonces no podemos distraernos de los problemitas. Nuestros ojos tienen que estar enfocados en cumplir la misión y cumplir la misión y cumplir la misión. Y si tenemos los ojos puestos en Dios, en Cristo, algunos se roban un dinero, otro tiene un problema, ¿sabe qué? Que Dios lo arregle. Nuestros ojos es en cumplir la misión y mantenerlos puestos en Jesucristo. Y si lo mantenemos en Jesucristo, nunca nos vamos a chasquear. Él nos va a dar dirección. Él nos va a susurrar en el oído a qué izquierda o derecha. Con sus ojos nos va a indicar a qué dirección vamos a ir. Y su palabra nos va a dar dirección diaria. Entonces, es sumamente importante. En todas las iglesias hoy en día, protestantes, católicas, los hombres quieren mandar. En nuestra iglesia, los hombres quieren mandar. Poder, controlar. Poder y control. Pero uno de los pilares de la iglesia protestante, de los argumentos de los príncipes alemanes, era: ningún hombre, sea papa, sea rey, sea sacerdote, pastor o quien sea, ninguno tiene derecho de controlar la conciencia. Y ahí yo le quería hacer una breve pregunta para la gente que ha estado viendo todo lo que ha estado ocurriendo en estas últimas semanas, carta que va, carta que viene. ¿Qué le podemos decir? ¿Cuál es nuestra visión del asunto? ¿Cuál es nuestra posición frente a los conflictos muchas veces internos dentro de la iglesia, ¿no? Lo que yo más temo es de que en el caso se trata de mi persona, ¿no? Sí. Es de personas en alta influencia que tienen una opinión diferente de lo que estamos haciendo y quieren intervenir a favor de pararlo o interrumpirlo. Pero lo que Dios me ha mostrado es: mi responsabilidad es portarme como cristiano. Mi responsabilidad es no defenderme, no pelear, pero buscar, si es posible, una comunicación cristiana amigable para ver. Si no se puede, bueno, seguimos adelante, pero si se puede, hay que siempre buscar la paz. Entonces, yo antes de escribir algo, orar mucho, escribir, esperar 2-3 días,
quizás permitir a otras personas de confianza, otros pastores, que me orienten, que me digan, está bien escrito, no, cambia esto, lo otro, para que la comunicación siempre refleje el carácter de Dios. Entonces, aunque haya conflictos internos, aunque hay personas que no concuerdan, mantener los ojos. Hay una poesía en inglés que dice, los vientos soplan del este y a veces, algunos barcos van para el este, algunos barcos van para el oeste. No es la dirección del viento que sopla que determina la dirección, es la vela que determina la dirección. Entonces, si los vientos soplan a favor y si los vientos soplan en contra, si hay una carta a favor, si hay una carta en contra, no debe cambiar mi rumbo. Mi rumbo es ir adelante, comportarme como cristiano con amor y cariño y dejar que Dios arregle la cosa. Pero esta crisis, que es una mini crisis, podemos decir, esta crisis no nos hace daño, es visibilidad. Y visibilidad, en el mundo pagan para obtener visibilidad. Pagan harto dinero. Es como la dinamita. Cuanto más oposición se le pone, cuanto más se la comprime, más fuerte revienta. Exacto, ¿no? Eso es lo que nos ha pasado. Desde el momento que la oposición empieza a crecer, hay más apoyo financiero, hay más apoyo humano, hay más voluntarios, hay más interés en general. Más gente que no conocían ahora conocen. Entonces, una crisis nunca hace daño, siempre ayuda a la obra de Dios. Entonces, nosotros creemos que hay hombres y mujeres que aman al Señor a todo nivel de la iglesia. Y yo creo, en este caso que es el presidente, yo estoy seguro que él ama al Señor. Hemos sido amigos por 24 años y nos hemos escrito. Pero él tiene mucha presión y está rodeado por algunas personas que no concuerdan con él, ni conmigo, ni con otros. Entonces, él está bajo mucha presión. Aún su hermana comunicó a un amigo mío que su vida ha sido amenazada varias veces cuando él predicaba más claro. Yo quiero animarlo. Si el pastor Wilson ve o se le comunica el resultado de esto, quiero decirle que lo amamos, que estamos orando por él y que sabemos que está bajo mucha presión, para que no se desanime. Pastor Wilson, si usted recibe este mensaje, estamos orando por usted. Lo queremos y sabemos que está en una responsabilidad muy, muy grande. Entonces recuerde que este es el pueblo de Dios y el trabajo que usted hace es un trabajo sagrado de Dios. Apoye a todo lo que es de Dios, predique la verdad y deje trabajar a los hermanos. Ellos también son dirigidos por Dios y este pueblo va a proseguir, va a terminar su meta y juntos, algún día, si somos fieles, vamos a estar alrededor de esa mesa en la boda del Cordero. Recuerde, somos parte de la misma familia. Que Dios lo bendiga, pastor. Entonces, es mi deseo que la iglesia, algún día, Dios derrame su Espíritu Santo y que estos problemitas ya van a desaparecer. En un solo cuerpo, como los discípulos cuando recibieron el Pentecostés. Amén. Quiero preguntarles cómo los impacta a ustedes y cómo entienden este conflicto en su vida personal a los dos. Y también tenemos mensajes del público. ¿A cuál vamos primero? Vamos al público. Bueno, justamente recalcando un poco de lo que dijo el pastor Gates sobre la crisis que vive la iglesia adventista, nuestro hermano Oscar Pacheco nos dice que la iglesia adventista está en crisis, pero también no podemos obviar de la promesa de Dios para su pueblo. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Como dijo el pastor Gates, que es algo que tiene que ocurrir para que nuestra iglesia pueda crecer y mantenerse en pie. Muy bien, muchas gracias a Oscar Pacheco, ¿no? Sí, justamente eso. Saraí. Bueno, me gustaría hacer un comentario en cuanto a los problemas, a la crisis y el propósito de Dios. Cuando Dios permite todas estas cosas, es para revelar los defectos de nuestro carácter. Entonces, la obra de Dios es querernos purificar, es querernos moldear, es querer quitar todas esas cosas malas que nos van a impedir y que nos pueden impedir entrar al reino de los cielos. Entonces, más allá de todos estos problemas, yo tengo que analizar mi vida cómo está con Dios. Creo que ha llegado el punto en que la iglesia de Dios tiene que hacer un análisis interno de cómo cada uno de nosotros estamos, porque todos nosotros los que estamos aquí podemos errar, podemos caer
y podemos muchas veces estar confundidos, pero es el propósito de Dios perfeccionar el carácter de su iglesia. Y si Dios permite las crisis y si Dios permite los problemas, es para revelar lo que realmente nosotros somos. Y me gustaría simplemente leer esta cita hermosa, porque creo que nosotros como adventistas del séptimo día amamos esta iglesia. Y yo estoy convencida de que Dios la dirige. Y dice, no hay necesidad de dudar. Hermanos, mantengan su fe. No hay que salir huyendo para ninguna parte. No hay que dejar el barco. Hay que continuar con fe, creyendo en lo que nuestros pioneros creían. No hay necesidad de dudar ni de temer que la obra no tenga éxito. Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra, Dios se ocupará de eso y enderezará todo lo que esté torcido. Tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva al pueblo de Dios. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia, pero es una iglesia militante, no la iglesia triunfante. Y quien está al mando y quien es el dirigente de tu vida y de mi vida se llama Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y a Él le debemos todo nuestro honor y nuestro compromiso en hacer la obra, cueste lo que cueste, no mirando los problemas que a veces nos obstaculizan y nublan nuestros ojos, sino es a tener fe, a cobrar valor, porque Cristo viene pronto. Amén. Yo quiero decir que vivimos en tiempos muy solemnes, en la recta final hacia el retorno de Jesucristo. La historia de 1 Samuel, capítulo 17, que nos habla de la batalla épica entre David y Goliat, se está repitiendo ahora. Solo que ahora a una escala mundial. Goliat del tiempo del fin es la Babilonia de la cual habla el Apocalipsis. Esa bestia de la cual Apocalipsis dice, ¿quién como ella? ¿Quién podrá luchar contra ella? Igual como Goliat de aquel entonces. ¿Quién como Goliat? ¿Quién podrá luchar contra Goliat? Y el ejército oficial del pueblo de Dios, Saúl y todos los ejércitos de los israelitas estaban intimidados frente a ese enemigo sobrenatural que se estaba levantando. Pero Dios intervino en aquel entonces. Hoy en día se repite la historia. Estamos viendo cómo el Goliat del tiempo del fin se está levantando ante nuestros ojos. Sabemos muy bien la constelación babilónica del tiempo del fin. Entonces vemos que está ocurriendo y el ejército oficial está intimidado. No tiene la fuerza y el valor de ir a la pelea, a la batalla final. Pero Dios interviene. Dios intervino aquel entonces, envió al joven David y con valor y fuerza fue contra Goliat y lo derrumbó y Goliat cayó. Y Apocalipsis dice, Babilonia caerá. Y Dios enviará una vez más en el tiempo del fin a cientos y a miles de Davids. Los va a levantar para con fuerza y con valor ir en esta batalla épica final. Con unas herramientas no convencionales. Él fue con su cayado, con la onda, con la piedrita, directo a la frente de Babilonia, directo a la frente de Goliat, que representa su carácter malvado. Eso es nuestra tarea como pueblo. Y David en aquel entonces no era hostil a la causa. Él vino a luchar lado a lado con Saúl y con los ejércitos de los israelitas. Luchaban en un mismo frente contra un mismo enemigo común, que era Babilonia, que era Goliat y los ejércitos filisteos. Lo mismo hoy en día. La organización de nuestra amada Iglesia Adventista lucha contra el Goliat del tiempo del fin. Y todos los que nosotros tenemos en el corazón el deseo de participar, de luchar lado a lado y frente contra el mismo enemigo común que es la Babilonia del tiempo del fin, están ahí no hostiles, sino del mismo lado, combatiendo en la misma dirección en contra de Babilonia, para sacar al pueblo que está ahí. Salite ella, pueblo mío, Apocalipsis 18:4.
Ese es nuestro llamado común, tanto de nuestra iglesia organizada como de los ministerios de sostén propio, que tenemos la misma meta: ganar almas, arrebatarlos de las garras de Babilonia, que escapen de las manos del rey del norte. Eso es el único propósito por el cual estamos aquí. Eso es el amor que nosotros tenemos por un mensaje, por una verdad. Si no prestar atención a las críticas que realicen nuestros propios hermanos de las intenciones que tenía David, ¿no? Correcto. Toda esta historia de 1 de Samuel 17 se cumple de una manera perfecta en el tiempo del fin. Porque cuando vino David en aquel entonces, no querían que participe en la batalla. Sus propios hermanos dijeron: ¿para qué has descendido acá? Tú no deberías estar aquí luchando. Nosotros debemos nomás luchar. Vete de aquí. Vete. Y le dijeron cosas equivocadas y le difamaron su nombre. Pero entonces finalmente David llegó hasta hablar con el rey Saúl. Y en el versículo 33 ustedes pueden leer: y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Tú no puedes ir. Te lo prohibimos. Qué impresionante la historia de aquel entonces. Pero, queridos hermanos, lo mismo ocurre hoy en día, cuando desde arriba, lamentablemente, hay abuso de autoridad y se le dice: tú no puedes predicar, tú no puedes enseñar, tú no puedes. Por cualquier razón hay miles de justificaciones. Pero yo les quiero decir, no debemos caer en el error de Diótrefes, que encontramos en 3 de Juan 1, versículo 9, donde habla acerca de Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. No nos recibe. No tenían acceso los discípulos, los apóstoles, para predicar ahí. Y luego sigue diciendo a la parte final del versículo 10, habla palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Yo pienso que hoy en día nos enfrentamos también al espíritu de aquel entonces de Diótrefes, que es algo que pasó hace 2000 años, la historia no cambia. Hoy en día vemos también cosas así ocurrir: prohibiciones, expulsiones, autoridad humana que se opone al avance de la obra de aquellos que Dios ha llamado para tener ministerios, para alcanzar el mundo. Amén. Eso es lo que yo veo. Amén. Vamos a escuchar ahora la opinión de Esteban Bor sobre lo que es el estado de la situación de la Iglesia Adventista. Él no ha dado su consentimiento para esto, no lo hemos entrevistado, sino que hemos hecho una extracción de algunos temas que él ha presentado públicamente, y en 3 minutos vamos a conocer la opinión sobre el estado de la Iglesia, el problema, cuál es el problema que tiene la Iglesia y cuál debe ser el futuro, ¿no? La reacción que debemos tener como adventistas. Lo escuchamos. Uno de los graves problemas, mis hermanos y hermanas, que tenemos en la iglesia es con los que dicen ser eruditos. Y puede ser que yo me meta en problemas por decir eso, pero esa es la verdad. Si los hombres tan solo estuvieran dispuestos de aceptar la Biblia tal cual está escrita, y si no hubiera falsos maestros para desviar y confundir las mentes, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al rebaño de Cristo a miles y miles de almas actualmente sumidas en el error. Y ahora sí me estoy metiendo en agua caliente yo, pero es la verdad. Y la iglesia necesita saberlo, porque nuestros hermanos no lo saben. Yo soy un adventista del séptimo día leal. Esta es la iglesia del Señor. No hay otra iglesia. Pero no voy a cerrar los ojos y decir que todo anda bien cuando no anda bien. Porque amo esta iglesia, quiero ver cambios en esta iglesia, cambios positivos en esta iglesia. Quiero que volvamos a lo que Dios quiere que esta iglesia sea. Yo tengo mi credencial ministerial y soy miembro en regla de la iglesia adventista.
y devuelvo mis diezmos y ofrendas en mi iglesia. Así que yo no soy ningún disidente. Soy leal a esta iglesia. Amo a esta iglesia. Y porque la amo, los laicos necesitan saber esto. Escuchen lo que dice la sierva de Dios. Primero escrito 2:56. Hablando de los mensajes de los 3 ángeles que se centran en el lugar santísimo. Estos mensajes me fueron representados como un ancla para el pueblo de Dios. Quienes los comprendan y reciban quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Y en la página 258 dice ella, me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante, ay de aquel que mueva un bloque o clavija de estos mensajes. La verdadera comprensión de estos mensajes es de vital importancia. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Mis hermanos y hermanas, así de importantes son estos mensajes. Es un asunto de vida o muerte. Predicar el mensaje del primer ángel, teme a Dios, dale gloria. La hora del juicio ha llegado. Adora al Creador guardando su sábado. Si estás en Babilonia, sal. Y si no sales, vas a terminar recibiendo la marca de la bestia, dice el mensaje del tercer ángel. Es un asunto de vida o muerte. Así que mis hermanos y hermanas, más vale que nosotros prediquemos el mensaje que Dios le ha dado a la iglesia adventista para este tiempo. No perdamos el tiempo predicando lo que predican las otras iglesias, pues si estamos haciendo eso, ¿para qué existimos? Dios ha llamado a este pueblo como un pueblo especial para este tiempo. Esta es la iglesia remanente del Señor, con todos los problemas que tiene. Pero se ha extraviado, se ha desviado de la función por la cual Dios llamó a esta iglesia. Y tenemos que regresar al camino que Dios trazó. Y debemos orar que eso sea así. Y debemos nosotros participar para que sea así. Bien, me quedo con esas palabras. Y debemos participar para que sea así. Hay mucha gente que cuando ve las crisis y las cosas que se hacen mal en la iglesia, enseguida critican, pegan palos a la iglesia y muchas se van. Ahora, ¿cuán diferente sería si nos involucramos con la verdad, mirando a Cristo como nuestra guía y hacemos las cosas para que esta realidad cambie, ¿no? Yo les quiero, si podemos sucintamente, dar una conclusión de cuál es el mensaje que nosotros le damos a todas aquellas personas que están sufriendo la crisis. ¿Qué debemos hacer en este momento? Bueno, me gustaría decirles a todas las personas que nos están viendo que no abandonen su fe, que no abandonen el barco y la iglesia que Dios ha levantado, que no se rindan ante los obstáculos y ante los problemas, pero que continúen haciendo 3 cosas: levantando la norma, dando ejemplo con su vida y predicando la verdad presente. Esas 3 cosas caracterizan al pueblo remanente de Dios. Y si tú anhelas ser parte de ello, no nos compete a nosotros sacar la cizaña. Dios permite que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Nuestro trabajo como miembros de la iglesia adventista no está en mirar a ver quién es la cizaña y mirar con sospecha. Ese no es el trabajo nuestro, porque estaríamos haciendo el trabajo del diablo si hacemos eso. Pero el trabajo de nosotros es tener un compromiso en orar fervientemente para que Dios transforme nuestras vidas y en comprometernos en orar por nuestra iglesia, en orar y rogar para que Dios nos perdone, en rogar y orar para que Dios dirija y continúa dirigiendo lo que Él hace mucho tiempo comenzó, en orar y en comprometernos, en orar por nuestros pastores, en orar por nuestros presidentes, en orar por nuestros misioneros y por nuestros laicos, para que Dios pueda mantener fiel a aquellos que llevan su mensaje. Amén. La palabra de Dios es muy clara en el Apocalipsis y a lo largo de la Biblia para demostrarnos y mostrarnos las características del remanente. Y estamos en esta iglesia
adventista del séptimo día porque este es el baluarte de la verdad. Porque aquí está la verdad. Y aquí está el mensaje para el mundo entero. Y Apocalipsis 14 es muy claro, el mensaje de los 3 ángeles. Apocalipsis 18 también, el cuarto mensaje, donde el fuerte pregón: salid de ella, pueblo mío, de las instituciones que componen Babilonia. Las instituciones que, según Apocalipsis 18:4, viven en pecado, es decir, transgresión de la ley. Por eso sabemos que hay una iglesia, un remanente que no vive en pecado, es decir, no en abierta transgresión de la ley como institución. Y entonces vemos en Apocalipsis 16, del 13, 14 y 19 también, la triple composición babilónica del tiempo del fin: la bestia, el falso profeta, el dragón. Y los 3 se caracterizan, los 3 actores que componen Babilonia se caracterizan por el espiritismo, porque de sus bocas salen espíritus inmundos, espíritus de demonios que hacen grandes señales, van al mundo entero y los unifican. Y entonces vemos que Babilonia es esencialmente espiritista. Para estar fuera de Babilonia hay que estar fuera del espiritismo, es decir, de la falsa doctrina de la inmortalidad del alma. Por lo tanto, sabemos que bíblicamente, proféticamente, estamos en la iglesia que Dios levantó como luz para el tiempo del fin, igual como Dios levantó en aquel entonces Israel para una luz a las naciones. Y ahora dice en Apocalipsis 3, la otra característica, que nuestra iglesia es como la Odisea. La Odisea tibia, no frío ni caliente. Y es por eso que estamos en la condición que estamos. Es por eso que tenemos conflictos internos también, porque está predicho que iba a ser así. Que iba a ser una iglesia que lamentablemente, aunque tiene una doctrina pura, pero le falta amor. Lo que más necesita nuestra iglesia ahora es amor, es sanar. Necesitamos bálsamo del Espíritu Santo para que esta iglesia se una. Porque todos luchamos en un mismo frente contra un mismo enemigo común, Goliat del tiempo del fin. Entonces, Dios desea que haya armonía en sus filas. Eso es también mi oración y mi deseo. Así que estamos en la iglesia correcta. Tenemos el mensaje correcto. Hay problemas internos, normal. ¿Quién no tiene problemas internos en un hogar, en una familia? Somos como una familia. Y a veces yo tengo 2 hijitos. Y a veces yo, por cualquier situación, abuso de mi autoridad contra uno de ellos. Y luego me arrepiento. Y me doy cuenta, he abusado de mi autoridad contra ese niño. Entonces, lo mismo aplicando la iglesia, yo pienso que debe cuidar mucho de no cometer actos de abuso de autoridad contra sus propios miembros. Que el único propósito es que tienen predicar el evangelio. Cristo viene pronto. Amén. Eso es lo que yo pienso al respecto. Gracias, Enrique, por haber participado de este programa. Sabemos que te trae problemas muchas veces, pero gracias por estar en este momento. Pastor. La hermana Saray y el hermano Enrique claramente han indicado lo que debemos hacer, pero estuve pensando en las personas que han sufrido. Somos miembros, pero hay miles que han sido borrados injustamente. Sabemos que la iglesia tiene la responsabilidad de disciplinar cuando existe el pecado, pero hay personas que han sido fieles a las doctrinas. Pienso en unos 40 personas y miembros y 2 pastores en Alemania del Norte, que por predicar la salud, por compartir conflicto de los siglos, los borraron. Entonces, pienso en miles de personas en otros países que son los mejores adventistas del séptimo día que yo conozco, pero por llevar la Biblia debajo del brazo, por tener el espíritu de profecía, por hablar de salud, borrados. Entonces, ¿qué estarán pensando ahora? Estamos diciendo nosotros, quédense en la iglesia. No tuvieron la opción, los votaron. Son fieles, pero están afuera. Entonces, es a ellos que quiero decirles, mis hermanos,
Esta es la iglesia. No hay duda alguna que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia remanente de Dios y Dios la va a limpiar. Él mismo va a corregir el problema. Un poquito de persecución arregla todo. Mientras todo va bien, hay cizañas, pero deje que calienten los fuegos. Y entonces cuando calienten los fuegos, ahí desaparece la cizaña. Entonces, no nos preocupemos. La pregunta es, ¿te han borrado injustamente? ¿Has quedado afuera herido injustamente? Quiero decirte que no es lo que el hombre hace en esta tierra lo que vale. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, es allí lo que vale. Muchos de los que tienen todo en regla aquí en el mundo, en la iglesia, van a quedar fuera. La mayor parte, ni 1 en 20 estaba listo en tiempo de la hermana White. Debe ser peor hoy en día. Entonces, tener el papelito no es lo que cuenta. Tener todo en regla en el cielo, eso es lo que cuenta. Entonces, el adventista del séptimo día no son aquellos solos que tienen todo en regla, porque la mayoría van a quedar fuera. Los adventistas del séptimo día verdaderos son aquellos que tienen todo en regla en el cielo y su nombre está escrito en el libro del libro de la vida. Van a tener escrito contra su nombre que tenían la fe de Jesús y que tenían su paciencia, la fe que tenían en la cruz y la paciencia de Jesucristo, y que están vestidos del manto blanco, que son fieles y leales al Señor y que están llenos del Espíritu Santo y que han cumplido con obediencia lo que se le pidió de ellos. Entonces, es a ustedes que me dirijo ahorita. Ánimo, nada ha cambiado. Si alguien sufre humanamente, eso no vale nada. Lo que está en el cielo está escrito. Así que sigan adelante, nada pasó, sigan fieles y sigan obedientes y anímense, porque Cristo viene pronto y va a arreglar y va a quedar un solo redil y un solo pastor. Entonces, Noé, hemos escuchado los consejos. Esta iglesia preciosa de Dios, la niña de su ojo, va a cumplir su misión. Y por nada me retiro, y no importa qué hacen los hombres, por nada me retiro, seguiré fiel con la ayuda de Dios hasta que venga Cristo. Y quiero escuchar las palabras: bien hecho, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Amén. Gracias, pastor. Finalizando, Saraí, tenías... Solo me gustaría terminar con un versículo que dice: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén, amén. Que eso sea una realidad. Saludamos a los oyentes. Gracias por toda la participación, ¿no? Sí, agradecemos a todas las personas que estuvieron compartiendo con nosotros esta tarde. Además, dejaron muchos comentarios y mensajes que por cuestión de tiempo no vamos a poder transmitirlos, pero yo quería también dar mi opinión con respecto a la crisis que está viviendo la iglesia, como miembro de iglesia también, que muchas veces puede generar confusión. Pero nosotros encontrémonos con Cristo, porque también, además de tener confusión, podemos encontrar el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Cristo. Y tenemos que encontrarnos con Él diariamente para dejar que Él nos muestre la verdad y nos muestre qué camino seguir y qué es lo que Él quiere lograr a través de nuestras vidas. Además, también hay muchas personas que tienen ese deseo de encontrarse con Cristo, y es bueno que nos rodeemos de personas que tengan ese mismo espíritu, y así juntos vamos a crecer como el espíritu, como el cuerpo de Cristo que somos. Amén. Para finalizar, yo quiero comentar de que en la Biblia habla acerca de un grupo muy especial que son de los 144.000, ¿no? Que tanta intriga genera, ¿no? Y dice aquí una cita del Conflicto de los Siglos, un capítulo que les recomiendo a todo el que le interese saber cuál es el mensaje para este tiempo. Capítulo 39 del Conflicto de los Siglos de Elena de White, el mensaje final de Dios. Allí dice: así también será proclamado el mensaje del tercer ángel, lo que venimos hablando, el mensaje para este tiempo. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos
a declarar con entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Y ese es mi llamado a todos aquellos que sienten el llamado de Dios, el Espíritu de Dios, de que se consagren a su servicio. Los 144.000 son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. No son los que siguen pastores, religiones, instituciones. No, los que siguen al Cordero, a Jesús. Tienen su vista puesta en Cristo y van a cumplir la tarea que Cristo nos asignó para este tiempo. Las personas pueden ser buenas, pueden ser malas, pueden estar influenciadas, pueden estar bajo presión. No nos toca a nosotros juzgarlas. Nuestra tarea es poner nuestra vista en Cristo y avanzar, y avanzar, y avanzar. Y como siempre les decimos, la oportunidad está pasando. Y nosotros, y vos, ¿qué estás haciendo? Nos vemos la próxima. Los 3 hebreos decidieron el ser salvados o morir. Ante ellos una imagen de oro. El rey les ordenó servir. El Dios a quien servimos puede librar del fuego, del horno ardiente y de morir. Oh Rey, nos serviremos, no nos inclinaremos ni ante tus dioses ni ante ti. Ponte de pie ante esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie. Está en las manos de Dios librarte. Antes la muerte que ser infiel. En este tiempo en que la fe se oscureció, de la frialdad obtendremos el calor, de cobardía sacaremos el valor y lealtad de la traición. Cuando la religión de Cristo sea burlada sin temer, cuando desprecien sus palabras, cuando se rían de su ley, entonces nuestro celo tendrá que arder en fuego, por la verdad ponerse en pie. Cuando nos abandonen la mayoría, será probada nuestra fe. Ponte de pie ante esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie. Está en las manos de Dios librarte. Antes la muerte que ser infiel, que ser infiel.
ser infiel.